Oposición truquea la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la pobreza franciscana que implementará en el gobierno federal. Así es, el presidente en esta segunda etapa de su administración, ya estamos en 2 años y cachito de que concluya la administración AMLO, y la austeridad republicana va a tener una evolución. Austeridad republicana 2.0. Y el nombre técnico es el de pobreza franciscana, aludiendo a los frailes devotos de San Francisco de Asís, un santo de la Iglesia Católica, y que en sus inicios fueron fundados bajo el más alto y estricto régimen de pobreza, castidad y obediencia. Entonces, el presidente López Obrador hace alusión a los inicios de esta orden, a la pobreza franciscana, cuando de veras vivían en verdadera pobreza. Ahorita ya no la viven como antes, aunque hay algunos que pues, todavía la experimentan, ¿no? Tengo amigos que son miembros de esa orden religiosa y de otras ramas de esa misma forma de pensar. Bueno, la intención de la pobreza franciscana es elevar el nivel de la austeridad para evitar todavía más gastar en recursos innecesarios. Por ejemplo, comprar vehículos nuevos, aeronaves, evitar los viajes de avión que no sean necesarios. Si tienes que viajar, pues bueno, en clase turista, en clase comercial. Si quieres, puedes viajar en primera clase, pero lo pagas de tu bolsa, no de la bolsa del Estado, de la bolsa del gobierno. Hospedarse en hoteles, si los va a pagar el gobierno, en hoteles pues modestos, sí, con todos los servicios, pero pues modestos, nada ostentoso, nada lujoso. Y va en ese sentido la pobreza franciscana que ahora se implementa en la administración pública federal. Pero pues ya saben, los fachitos como son, salen a decir de lo que no saben, a hablar de lo que pues, no conocen, y vaya que pues se dieron a conocer en el quién es quién de las mentiras de la semana con Elizabeth García Vilchis. Con otra, la pobreza franciscana. Desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la administración entra en una nueva etapa de la austeridad republicana a la llamada pobreza franciscana, que consiste en reducir todos los gastos superfluos del gobierno, como la compra de nuevos autos, viajes al extranjero, gastos de oficina, entre otras medidas. Se trata de un ahorro en beneficio del pueblo, a través de los programas sociales. No es como en la era neoliberal, que cuando se hablaba de austeridad en el gobierno se refería a reducir el gasto social en educación, cultura, o era sinónimo de despedir trabajadores o de reducir sus salarios. Esta austeridad parte del principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin embargo, como avalancha, medios de comunicación, columnistas y una campaña en redes sociales se lanzaron a criticar a las nuevas medidas. Aquí vemos medios de comunicación como Reforma, El Imparcial, Excelsior, además de personajes como Max Kaiser, Chumel Torres, Luis Cházaro, Jorge Triana, así como Denise Dresser, Leonardo Curcio, las organizaciones México Cómo Vamos, México a favor de la corrupción y Sociedad Civil MX. Pues miren, aquí nada más los tweets. Dice Luis Echazaro, que es el coordinador de la bancada de lo que queda del PRD en la Cámara de Diputados. La pobreza franciscana que presume el gobierno no aplica para gastos con cargo al erario de los aspirantes de Morena a la presidencia. Ahí el dispendio es enorme. Bueno, según el señor. Denise Dresser, la señora Dresser, haciendo un Denise Dresser. Hoy se anuncia en México que México pasará de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, pero que se destinarán 22.500 millones de pesos a Dos Bocas. Este gobierno despilfarra el dinero en obras cuestionables y mal planeadas con costos exorbitantes. Obras faraónicas matan bienestar y buen gobierno. A la señora Dresser como que se le está olvidando, ¿no? Que ella, sin decirlo, defendía el aeropuerto de Texcoco. ¿Saben qué decía la señora Dresser allá en el 2018 cuando Andrés Manuel era presidente electo? Ella decía que no había que cancelar el aeropuerto porque pues es que los empresarios se podían enojar, que no había que cancelar el aeropuerto porque pues eso daba una perspectiva de desconfianza hacia el gobierno que no sabe respetar. O sea, la señora Dresser básicamente quería que gastáramos 4,000 millones de pesos anuales en el mantenimiento de esa mole de concreto y acero que se iba a levantar sobre una zona lacustre en una zona sísmica de subsuelo pantanoso. Sí, así es. No dicho por mí, dicho por José Luis Luege, director general de la Comisión Nacional del Agua de Felipe Calderón. Fíjense, ni siquiera de Peña Nieto, de Felipe Calderón. Luege le dijo a Calderón y luego se lo dijo a Peña que Texcoco no era el lugar idóneo para construir el aeropuerto. Les entregó un informe y en ese informe
decía y justificaba que por ser zona lacustre, zona sísmica y de subsuelo pantanoso, el lugar elegido para levantar ese aeropuerto no era el indicado. Incluso les propuso algo que Andrés Manuel propuso después, construir el aeropuerto en Tizayuca, Hidalgo. Al final terminó construyéndose en Zumpango, Estado de México, en donde ya estaba la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, hoy Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A la señora Dresser le encanta despilfarrar dinero y está diciendo que, pues no, que a dos bocas, pues cómo le van a dar dinero si se va a pasar a la pobreza franciscana. Se lo voy a decir en un lenguaje a lo mejor que pueda entender. La pobreza franciscana se refiere a no hacer gastos pendejos, así, con esas palabras. Así como lo que cobra ella por sus conferencias, 50,000 pesos por lo menos, por una hora de choro mareador. Es lo que cobra la señora. Bueno, Jorge Triana, del que vamos a hablar al rato, está a toda madre la pobreza franciscana del gobierno de López Obrador. Imagínense, ni siquiera sabe escribir el señor. Imagínense cuando vivían en opulencia y pone la imagen de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, comiendo en el Hunan, de Rocío Nale, comiendo en otro restaurante bonito, una fotografía bien vieja de Laida Sansores comprando en el Palacio de Hierro y una fotografía de la hoy senadora y secretaria general de Morena, pues viendo algunos iPhones en una tienda propia. Aquí lo cuestionable sería que lo hicieran con recursos públicos, no con recursos propios. Y hasta ahorita no ha habido ni siquiera una denuncia para que se investigue si pagaron las cuentas de esas cosas con su dinero o con dinero del aire. Y por cierto, hablando de Laida Sansores, lo que al señor Triana se le olvida es que eso que fue a comprar Laida lo hizo con dinero propio que le correspondía a ella en aquel tiempo como senadora y lo destinó para dar un obsequio de calidad, un buen obsequio de fin de año, un obsequio navideño, a las trabajadoras que chambeaban en el Senado por outsourcing y que no tenían prestaciones de ley. En eso terminaron esas bolsitas del Palacio de Hierro que compró Laida Sansores. Bueno. Y Mike Peñaflor, ¿quién carajo ese señor? Dice, así se ve la pobreza franciscana de López Obrador desde el palacio en el que vive. ¡Oh, tarugo! O sea, ¿estos creen que López Obrador duerme, por ejemplo, en la recámara que fue de Maximiliano? Desayuna probablemente en el salón Morisco, es un salón de Palacio Nacional, y luego pasa a ver las noticias en el Salón Verde, uno del también otro salón de Palacio Nacional. Pues digo, ¿no? Ahí aparece efectivamente, ¿no? En escenas de Palacio Nacional. Se le olvida a este señor Mike Peñaflor cómo se gastaban carretadas de dinero en las fiestas, por ejemplo, del 16 de septiembre, o en los mensajes de Peña Nieto, de Felipe Calderón, ya no digamos de cómo vivía la familia, ¿no? Le recordamos un gasto pendejo. Recordemos cómo el propio Roberto Palazuelos ha dicho en más de una ocasión en diferentes programas de televisión que los miembros del Estado Mayor Presidencial les organizaban las borracheras en las casas en las casas que tenía la Secretaría de Turismo en diferentes estados de la República. Obviamente eran casas de lujo, no eran casas austeras, ¿no? Pero pues ya saben, ¿no? Bueno, que continúe el show. Todos juntos, mintiendo al unísono, tergiversando el anuncio presidencial, acusando que no hay dinero porque no hay finanzas públicas sanas y que el nuevo ahorro pone en riesgo el funcionamiento del gobierno. Todo lo que dijo la oposición en su campaña contra la llamada pobreza franciscana que va a implementar el gobierno es falsa. O como las mentiras que también dice Denise Dresser y las propaga a través de su cuenta de Twitter, que dice, este gobierno despilfarra el dinero en obras cuestionables, mal planeadas, con costos exorbitantes, obras faraónicas, matan bienestar y buen gobierno. Pero pues eso es falso. Este gobierno trabaja para el pueblo y vela por los intereses del mismo. Y las obras son de amplio beneficio social. Claramente a Denise Dresser le gustaban las bardas que refinan petróleo, ¿no? A ver, ¿qué decía así rapidísimo? Los tweets que ponía, estos.
Gerardo Curcio, otro odiador que suelta su veneno en su programa de radio. No es necesario que nos cuenten de la pobreza franciscana. Millones de compatriotas la comprueban todos los días con la pésima calidad de los servicios públicos. Híjole, ¿cómo le explicamos a Leonardito que si hay mala calidad en varios, porque ya ha mejorado muchos servicios públicos, pues se debe a que pues, los gobiernos anteriores se hicieron güeyes, no hicieron nada? Imagínense, en 2017 con el gobierno de la Suiza mexicana, Chiapas tenía un índice de pobreza del 72%, es decir, 7.2, bueno, para decirlo más concreto, 72 de cada 100 chiapanecos vivían en pobreza. 72 de cada 100. Ay, pero Leonardito Curcio, hablando de la pésima calidad de los servicios públicos de hoy. Sociedad Civil MX, que es una cuenta de Twitter de esas que organizan los spaces de récord mundial. Como sagrados son mis elefantes blancos. Ah, y mis corcholatas también. Arre, a gastar en campañas. Ah, ya entendimos, la pobreza franciscana no es gastar en medicamentos, las obras del metro, las pistas de aterrizaje, seguridad pública. O sea, otro güey que no sabe escribir. O sea, en cosas que sí necesitamos. Nada más hay que poner algunos matices. No es nuestra culpa que las farmacéuticas inflaran los precios de los medicamentos. Ellos dicen que ha costado vidas de varios mexicanos, niños entre ellos, el hecho de reorganizar el gasto público en medicamentos y material médico. Yo se la volteo a la sociedad civil. ¿Cuántas vidas costó llenar los bolsillos de dinero de políticos y empresarios? Bueno, ahí lo dejo. Las obras del metro. Me llama mucho la atención, amigas y amigos, que justo ahorita que está una administración que no simpatiza ni con el PRI ni con el PAN, ahora le están saliendo todos los achaques al metro. Yo creo que hay una de dos cosas. La primera, o el metro siempre ha estado de la chingada. Y lo único que sucede es que no le daban vuelo a los videos que llegaban a salir en redes sociales para que no hubiera escándalo, porque gobernaba Miguel Ángel Mancera, senador hoy del PRD, pero que en su momento fue postulado por el PAN, por la vía plurinominal, por el estado de Chiapas. Bueno, una, que siempre estaba de la fregada y como gobernaban ellos, pues no lo hacían público. O dos, que hay sabotaje. Yo le voy más a lo segundo. Qué casualidad que ahorita le están saliendo todos los achaques al metro y antes casi nada. Bueno, no digo que todo sea perfecto, sí debe tener detalles, pero tantos y en tan poco tiempo como que no suena creíble. Dice, las pistas de aterrizaje. Hay un artículo, una columna del Rojo Vivo en Sin Línea MX, y de hecho lo platiqué la semana pasada, donde vimos que el propio periódico Reforma denunciaba que en 2017 se cayeron los parches que pusieron Calderón y Peña Nieto a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde, dicho sea de paso, está la pista de aterrizaje, donde se abrió un cráter. No, fue un bache. No deja de ser importante, pero pues digo, ¿no? Si hay falta de mantenimiento y está más mal de lo que se pensaba, pues fue más bien porque la parcharon y no la repararon como se debía. Sociedad, que así le dicen, sociedad. Seguridad pública, pues yo les recuerdo, ¿no? En 2015 o 2016, no recuerdo, Salvador Cienfuegos, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo en un evento público, si no me equivoco, en el 50 aniversario del fallecimiento de Miguel Alemán, que impulsó mucho la aeronáutica militar, él dijo en aquel momento que en la crisis de derechos humanos que se vivía, en donde se señalaba militares, ellos ya no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque los militares ya no sabían qué salía más caro. Si que los consignaran por presuntas violaciones a derechos humanos o que sus superiores los consignaran por no obedecer porque no había un marco legal. Por eso se acentuaban mucho los problemas de seguridad pública. El gobierno era cómplice de las violaciones a los derechos humanos en materia de seguridad pública. Hoy eso ya no es así. Hay violencia, sí, pero le compete en gran parte a los estados. Hay violencia, sí, pero ya no es el gobierno federal el que reprime. Para muestra un botón, ahí está Jalisco con Enrique Alfaro. Ahí se los dejo de tarea, ¿no? O sea, cosas que sí necesitamos, como una oposición inteligente, ¿no? Bueno, fíjense, Reforma dice, enfrente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, otro descalabro. Digo, ellos publicaron el descalabro monumental en desde 2017, imagínense, qué barbaridad, 2018. Y ahorita le dicen descalabro al bache, imagínense.
cuando ellos publicaron en sus páginas un señor descalabro, que de un descalabro es un turbomadrazo, pero bueno, demoran 4 de 10 vuelos. De hecho, no me acuerdo qué institución de aeronáutica gringa sacó una estadística de lo que demoran los vuelos en todos los aeropuertos del mundo y puso un top 20 donde los vuelos demoran bastante y hay aeropuertos en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en España, en Italia, en todos lados. No derroche en obras, dice, contrata Segalmex a empresas fantasma. Pues, híjole, dice, lo dice el Reforma, no lo sé, Rick, parece falso. Burla el crimen a Marina y meten megacargamento. Sí, eso es cierto, pero recordemos que antes no se burlaba la Marina porque los criminales estaban en la Marina, estaban en la Sedena, estaban en Seguridad Pública y estaban bastante enquistados en el gobierno federal. Qué caso, Reforma. Protestan médicos, sí, como siempre han protestado, no se hagan tarugos, Reforma. Antonio Garcinieto dice, y de la pobreza franciscana pasaremos al siguiente nivel. La pobre venezolana, guarden este tuit. yo digo, ¿no? Yo sigo esperando que alguien me diga cuándo es momento de cambiar mis pesos mexicanos por bolívares venezolanos, porque pues yo nomás no veo que nos vayamos a volver Venezuela. No, si les digo que la oposición está para llorar y luego se enojan cuando hacemos comentarios como los que aquí estoy haciendo, cuando dicen puras, ya, ¿para qué les digo? Bien, que concluye esta sección. Contra la llamada pobreza franciscana que va a implementar el gobierno es falsa. O como las mentiras que también dice Denise Dresser y las propaga a través de su cuenta de Twitter, que dice, este gobierno despilfarra el dinero en obras cuestionables, mal planeadas, con costos exorbitantes, obras faraónicas, matan bienestar y buen gobierno. Pero pues eso es falso. Este gobierno trabaja para el pueblo y vela por los intereses del mismo. Y las obras son de amplio beneficio social. Vamos con la siguiente. El periódico Reforma acusa falsamente al gobierno de apropiarse ilegalmente 91.5 hectáreas para el AIFA, pero las tierras eran nacionales. El diario Reforma publicó el 1 de agosto en primera plana una nota titulada «Piden indemnización por predios del AIFA», en la que el diario acusa que Sedatu se apropió de 91.5 hectáreas de manera ilegal y que los supuestos afectados piden una indemnización respaldados por una jueza quien habría ordenado que se les pague. Pero la documentación que presentan es falsa. Y además quieren hacer trampa. Primero, la autoridad judicial otorgó a los privados la garantía de audiencia, pero no les reconoce la legítima propiedad, como dice el diario Reforma. Y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha cumplido con la sentencia. En la nota se señala que la indemnización del denunciante es viable. Dicha información, bueno, primero carece de sustento jurídico y no es procedente, ya que se trata de terrenos nacionales. Y hasta el momento no ha presentado un título que acredite que dicho predio salió legalmente del dominio de la nación. Todo lo realizado por la Sedatu está pegado a la ley. Pero nos preguntamos por qué Reforma apoya la denuncia. ¿Será que es porque uno de los que denuncian por los predios del AIFA es familiar del arquitecto que diseñó el Naime, el aeropuerto que se iba a construir en Texcoco? ¿En venganza? ¿Conflicto de interés? ¿O solamente están buscando lucrar con la especulación? Lo del periódico Reforma es común, defender intereses particulares por encima del interés público. ¿Pero un intento de fraude? Ya esto es el colmo. Y bueno, para finalizar tenemos dos cosas más. Primero tenemos la columna de la semana. Raimundo Riva Palacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección, por segunda vez mencionado. Ahora es ejemplo de lo que puede denominarse como periodismo ficción. El columnista del Financiero afirma que hay suficiente evidencia empírica para afirmar que López Obrador violará lo que sea para mantener a Morena en el poder, o no entregará la presidencia si pierde en 2024, lo que obliga a la oposición a pensar cómo le hará si este escenario se materializa. El señor se atreve a decir todo eso, pero no tiene prueba alguna. Solo son conjeturas. Es puro invento, sin pruebas. Cuando un periodista inventa, se dice que vuela, pero con Riva Palacio, de plano, nunca toca tierra. Y bueno, queremos dar una precisión con respecto a la periodista Reinaide. Chéquense, este está buenísimo, sobre la periodista Reinaide Ramírez. Chequen. Que se encuentra en este momento en Barcelona y que antes
de venir a esta conferencia de prensa habría denunciado que se le estaba persiguiendo o amenazando. Sin embargo, nosotros recordaremos que la semana pasada estuvo aquí y se atendió su denuncia. Negamos absolutamente desde este espacio que se le esté persiguiendo o que se le censure. Como dijo el presidente, es bienvenida las veces que quiera asistir a esta conferencia de prensa y en este gobierno se atenderán todas sus demandas. Es cuanto, presidente. Pues sí, así está. Esto de las mentiras de la semana está, híjole, qué intenso está. Por más que se les muestra en qué le están regando, ellos dicen que está bien y además se dicen atacados, se dicen perseguidos, censurados. Y miren, dentro de mis listas de Twitter tengo una dedicada a los moneros. Y hay una cuenta de Twitter que registra todos los moneros, pro AMLO, pro fachitos, de deportes, de espectáculo, de todos los monos, de todos los caricaturistas, casi todos. Y hay uno anti AMLO en el que pues, nada más lo voy a describir, no lo voy a poner por respeto al señor presidente, pero lo ponen literalmente desnudo, solo tapándose por el frente, con una urna con los logotipos de Morena, ahora que hubo elecciones internas en el partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Y lo ponen como si tuviera pechos de mujer. O sea, es increíble la forma en que ridiculicen caricaturas al presidente de la República. En otros momentos, en otras administraciones, este personaje hubiera sido inmediatamente censurado y detenido. ¿Y qué pasa hoy? Nada. Pero ¿qué dicen? Igual, ahí está Reinaida Ramírez diciendo que ella perseguida, que fue amenazada, pero pues no vemos claro, y aquí lo vamos a desmentir, amigas y amigos.